Durante los siglos III y II a.C., los romanos empezaron a expandirse hacia el este del Mediterráneo. Para ellos, controlar la región de los Balcanes, además de expandir su dominio territorial, podía significar proteger el acceso entre la región occidente y oriente del continente. El último rey de Macedonia, Perseo, fue derrotado por los romanos en el año 167 a.C., durante la era de la República Romana. Pero aunque Roma logró imponerse militarmente, no consiguió convertir la zona de Macedonia y los Balcanes en una provincia completamente estable, controlada y permanentemente pacificada. ¿Cómo se estableció el gobierno romano en la región de los Balcanes? ¿Cómo se adaptó la región al dominio romano? ¿Por qué llegó a ser tan inestable y peligrosa? Porque hay muchas preguntas por resolver. Acompáñenme a historizar. En el momento de la conquista romana en la región, los Balcanes estaban habitados por numerosos pueblos distintos: ilirios en la costa adriática, tracios en el este, griegos en el sur y macedonios en el centro. Entre ellos, Macedonia, gracias a la herencia de Filipo II y Alejandro Magno, había sido en el pasado el centro de un poderoso imperio, que todavía era recordado con orgullo. Una vez que consumaron su victoria, los romanos se encontraron ante la cuestión de cómo gobernar aquel territorio. Los romanos no alteraron completamente la estructura administrativa de la región, pero consideraron que era necesario debilitar el gobierno local para evitar el resurgimiento de un nuevo reino macedonio poderoso. ¡Salgo de aquí, patrón! ¡Ahora yo doy las órdenes! Para eso, dividieron Macedonia en 4 regiones, en las cuales impusieron restricciones e impuestos a la minería y a la exportación de materias, especialmente la madera. Y aunque al comienzo evitaron involucrarse directamente con el gobierno macedonio, ya que no querían asumir completamente su defensa ante las posibles invasiones, con el tiempo fue necesario el establecimiento de guarniciones romanas. Así que Roma empezó a mantener un ejército regular en Macedonia, mientras que los propios macedonios también contribuían a la seguridad con sus propias guarniciones. Por eso, en los primeros años del dominio romano, su presencia en Macedonia parecía más un protectorado militar que una provincia plenamente integrada. A partir de entonces, pequeñas comunidades de romanos se asentaron en las ciudades de los alrededores. Sin embargo, muchas veces eran considerados por los macedonios como extranjeros invasores que podían ser una gran amenaza. ¡No me simpatizas! Por su lado, los romanos veían a Macedonia también como un posible peligro, ya que eran conscientes de la herencia política y militar que aún conservaba. En gran medida, la situación de la zona de Macedonia no era ideal para el asentamiento permanente de un gran número de extranjeros. El rechazo de los habitantes locales a los romanos y su cultura y organización propia firmemente establecidas mantenía la separación entre las dos comunidades. Esas diferencias, en varias ocasiones, incluso evolucionaron en rebeliones en contra del control de Roma durante las primeras décadas de dominio. Por otro lado, Macedonia estaba situada en una de las regiones más vulnerables de los dominios romanos. Las montañas que la rodeaban aislaban a las comunidades y facilitaban rebeliones locales o la entrada de pueblos invasores. Ya que era una conexión natural entre Europa y Asia Menor, era fácilmente accesible para diversos pueblos extranjeros. Y aunque los romanos podían controlar más fácilmente las grandes ciudades, las rutas de acceso y los pequeños poblados más alejados podían ser conflictivos debido a la presencia de terrenos inestables y aislados, en los que sus ejércitos no podían moverse con facilidad. Oigan, aquí está re feo. Lagartijo, no seas cobarde. Espantan, le digo. En esa situación, Roma tuvo que mantener guarniciones militares permanentes y construir fortificaciones para asegurar las rutas principales. Por otro lado, numerosos conflictos, tanto internos como externos, fueron librados en gran parte en territorio macedonio. En el 120 a.C., la guerra entre romanos y escordiscos, una poderosa tribu celta. Después, la guerra social en Italia en el 91. Y al mismo tiempo, la primera guerra civil romana entre el 88 y el 82. Durante esos años, Macedonia sufrió una serie de incursiones de tribus tracias, aunque muchas fueron repelidas por los romanos gracias a su superioridad militar. Pero en una nueva invasión en el año 88, los tracios avanzaron a través de Macedonia hasta Epiro, y un año después, las legiones romanas, ya cansadas y debilitadas, se replegaron temporalmente, abandonando Macedonia en manos de las fuerzas pónticas, que entonces
pudieron ocupar parte de ella. Eso tuvo que doler. El dominio romano sobre la región se restauró en el año 86, cuando Sila volvió a ocupar Macedonia y comenzó a usarla como base para las operaciones militares. Durante la década siguiente, los gobernadores romanos de Macedonia siguieron utilizando la provincia como base para las operaciones militares para poder someter a los pueblos de la península balcánica. Pero la zona más septentrional de la provincia se perdió pocas décadas antes de la instauración del imperio, en un levantamiento de los bastarnos, y que Roma no comenzaría a recuperar hasta la consolidación del periodo imperial. Mientras tanto, Macedonia se enfrentaría a más crisis, especialmente hacia el final de las guerras civiles romanas, ya que numerosas campañas se libraron también en suelo macedonio, con consecuencias graves para la estabilidad del territorio. Ya basta, por favor, ya basta! Al comienzo del reinado de Augusto, surgieron transformaciones en el control romano sobre Macedonia. La región continuó sirviendo como base militar para proteger las provincias balcánicas, pero también ocurrió un gran aumento de la llegada de comerciantes y veteranos de Roma a la ciudad. El imperio construyó más foros y templos y fortaleció la presencia del gobierno romano. Esto brindó a los romanos la oportunidad de integrarse en la vida social y política de esas ciudades, mientras que para las élites locales significó la oportunidad de obtener cargos respaldados por el nuevo poder imperial. La lengua latina se incorporó gradualmente en la vida cotidiana y política, al igual que otros aspectos de la cultura romana, como la arquitectura y el culto al emperador. Aunque con el tiempo los romanos dejaron de ser considerados completamente extranjeros, ninguno de los dos pueblos se asimiló completamente al otro, ya que ambos tenían una fuerte identidad cultural propia, y los habitantes macedonios nunca adoptaron totalmente el latín ni se reemplazó a la lengua griega. Mientras, a las afueras del centro de Macedonia, gracias a la construcción y vigilancia de las rutas, más ciudades balcánicas prosperaron y se volvieron más seguras. Sin embargo, a pesar de la aparente romanización de Macedonia, el gobierno romano no había establecido normas firmes para controlar la región. En cambio, dependía de la élite local para la administración de las ciudades. Por eso, la élite local, por un lado, servía al imperio y parecía tener respeto y admiración por lo romano, pero por otro, actuaban con cierta autonomía dentro de sus ciudades. Ahora se autocontrola. Esto fue apoyado e incluso alentado por Roma para evitar la rebelión de las diversas comunidades. Por su lado, aunque los romanos defendían su dominio político, veían con admiración a la cultura griega, especialmente los emperadores como Adriano y la dinastía Severa. Tienen que admitir que esto es genial. Esto contribuyó a que los romanos no solo protegieran todavía más a las comunidades macedonias, sino también que incluso participaran en sus tradiciones. Así, hasta principios del siglo III, Macedonia, al igual que el resto de las provincias de Oriente, disfrutó de la llamada paz romana. Pero cuando llegó al siglo III, el Imperio Romano comenzó a sufrir sucesivas crisis, guerras civiles e invasiones. Debido a las numerosas incursiones externas, sobre todo del pueblo godo, Macedonia se vio obligada a aceptar unidades militares en el territorio. A partir de entonces, las condiciones siguieron siendo inestables durante décadas. Los godos se habían asentado a lo largo de la costa norte del Mar Negro, con lo que causaron dificultades a la administración romana hasta su derrota en el año 270 por el emperador Claudio II Gótico. Hacia el final del siglo, tras la división del imperio entre Oriente y Occidente, Macedonia se convirtió en una región perteneciente a la gran provincia de Moesia. Macedonia y la mayor parte de los Balcanes quedaron bajo el dominio de los emperadores de Oriente, pero la región siguió siendo una frontera vulnerable. A partir del siglo IV aparecieron amenazas como los hunos, que obligaron a Roma a movilizar grandes ejércitos defensivos. Y después, durante los siglos VI y VII, ávaros y eslavos comenzaron a instalarse en los Balcanes. El Imperio de Oriente intentó expulsarlos, pero ya no tenían la misma capacidad militar, y a partir de entonces, muchas zonas comenzaron a quedar fuera de la autoridad imperial. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.